extraño cómo un solo momento puede cambiar el rumbo de tu futuro. Cómo el mundo puede pasar de brillar, lleno de posibilidades, a volverse frío e implacable, todo en el transcurso de una sola velada. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar la música, el saxofón de la banda de jazz elevándose sobre el suave tintinear de las copas de champaña. El murmullo de las voces girando a mi alrededor mientras navegábamos frente a la costa de Miami. Las luces de la ciudad pintando el horizonte de dorado y azul. Se suponía que era una celebración, un homenaje al más reciente triunfo empresarial de mi padre, quizá, de alguna forma, una bienvenida al mundo adulto para mí. Tenía 26 años, de pie en el umbral de mi propia vida. O eso creía. Mi padre, Richard Harrison, siempre fue un hombre que hacía las cosas con estilo. El yate era enorme, 3 cubiertas de madera reluciente y vidrio brillante. Cada detalle, perfecto. Recuerdo a los meseros deslizándose por el piso con impecables chaquetas blancas, ofreciendo charolas con camarones y pequeños bocados de carne, mientras mujeres con vestidos de lentejuela se movían de mesa en mesa, riendo como burbujas de champaña. Mi vestido era azul medianoche, simple pero elegante, algo que a mi madre le habría encantado. Su recuerdo nunca estaba lejos, especialmente en noches como esa. Pero nada en la velada me parecía correcto, me sentía fuera de lugar, como una extraña entre mi propia familia. Mi madrastra, Victoria, parecía dueña de la fiesta, moviéndose entre la gente con la cabeza en alto y un collar de diamantes brillando en su cuello. Sonreía de manera ensayada a cada invitado y a cada cámara. Su hija, mi hermanastra Laura, estaba cerca de la pista de baile, siempre a la sombra de Victoria. Pero esa noche, irradiaba una especie de orgullo secreto, como alguien que conoce un chiste que los demás aún no han escuchado. Me vi de pie en la orilla de la cubierta, con mi copa de sidra espumosa intacta en la mano. Nunca me ha gustado la champaña, para disgusto de mi madrastra. La brisa fresca enredaba mi cabello, y por un momento intenté perderme en la vista, el océano infinito, el horizonte de Miami a lo lejos, las estrellas apenas apareciendo. Pensé que, tal vez, por unos segundos podría escapar de la tensión y simplemente ser yo. Pero el mundo tenía otros planes. La música se detuvo de repente y todas las miradas se volvieron hacia el pequeño escenario en el centro de la cubierta principal. Mi padre tomó el micrófono, su sola presencia atrayendo la atención. Era un hombre alto, de mandíbula cuadrada y cabello plateado, vestido con un smoking que le quedaba perfecto. Escaneó a la multitud con la mirada fría y penetrante, hasta que se posó en mí. «Quiero decir unas palabras», anunció, su voz resonando por las bocinas. La gente se calló. Incluso el mar pareció guardar silencio para escucharlo. «Esta noche no se trata solo de negocios ni de mí», empezó. Intenté sonreír, esperando que quizá esta vez dijera algo amable, algo que compensara la distancia que había entre nosotros desde que mamá murió. Pero debí saber que no sería así. Se volvió hacia mí, frunciendo los ojos. «Sophie», dijo fuerte y claro, para que todos escucharan, «eres una perdedora y una vergüenza para nuestra familia». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Por un segundo no pude respirar. El barco entero cayó en un silencio tan profundo que escuchaba mi propio corazón. Sentí las mejillas arder de humillación y quise desaparecer, disolverme en el aire salado del océano. A mi alrededor, la gente miraba, algunos apartaban la vista con rapidez, fingiendo no oír, mientras otros observaban con curiosidad, o peor, con cierta satisfacción. Junto a mi padre, Victoria esbozó una pequeña y cruel sonrisa. Siempre disfrutaba cuando yo era humillada, cuando podía pararse junto a mi padre y representar el papel de esposa perfecta. Laura me miró con una mezcla de triunfo y lástima, los labios curvados en una media sonrisa. Pero mi padre no se detuvo ahí. A partir de este momento, continuó, Laura es la heredera de todas mis propiedades. Ha demostrado ser digna, responsable y leal a esta familia. Todo por lo que he trabajado, cada dólar, cada casa, cada negocio, será suyo. Un murmullo recorrió a los invitados. Algunos me miraban con los ojos abiertos de sorpresa, otros parecían aliviados. Tal vez pensaban que, con Laura al mando, habría menos escándalos, menos silencios incómodos en las reuniones familiares. Mi mente daba vueltas. Pensé en todos los años intentando hacerlo sentir orgulloso, en el tiempo que pasé ayudando en sus obras de caridad y en su empresa, siempre en segundo plano,
siempre opacada por la necesidad constante de atención de Laura. Victoria puso su mano sobre el brazo de mi padre y, con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, dijo: «Gané, y tu madre muerta perdió». Las palabras fueron dagas, crueles e innecesarias, diseñadas para destrozarme una vez más. Rió otra vez, con ese sonido frío y triunfante que me revolvía el estómago. Los invitados se movieron incómodos, pero nadie dijo nada. Mi humillación estaba completa. Mientras la fiesta continuaba, me deslicé hacia el fondo, invisible. Vi a personas susurrando tras sus manos, a viejos amigos de mi madre mirarme con lástima, mientras otros simplemente se daban la vuelta. Me acerqué a la baranda de la cubierta, lejos de la música y las risas, y miré el agua oscura. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. Pensé en mi madre, en cómo habría odiado verme así, y en cómo siempre decía que yo era más fuerte de lo que creía. La noche se volvió más fría mientras el barco avanzaba por la costa. Me quedé afuera, temblando, escuchando las olas y viendo las luces lejanas de la ciudad, sintiéndome completamente sola. Me prometí en ese momento que jamás dejaría que me rompieran, sin importar cuánto lo intentaran. Esa noche no dormí. Mucho después de que el último invitado se fue y las luces del barco se apagaron, permanecí en la cubierta vacía, viendo cómo las estrellas se desvanecían en el amanecer. Me abracé a mí misma, deseando el calor de mi madre, pero solo sentí frío. Y esa fue la noche en que todo cambió. Al despertar a la mañana siguiente, el mundo se veía distinto. El sol entraba por los ventanales de la vieja mansión en Savannah, tiñendo de oro los pisos de madera y las paredes color marfil. Debería haberse sentido cálido, pero el aire estaba pesado con el recuerdo de la humillación. Las palabras de mi padre, afiladas como vidrio roto, seguían resonando en mi mente. Me sentía expuesta, como si toda la ciudad supiera que era una vergüenza y que ya no pertenecía a la familia en la que crecí. Me tardé en arreglarme, sobre todo porque no soportaba la idea de enfrentar a nadie. Cuando finalmente salí de mi cuarto y caminé por el pasillo, escuché la voz de Laura desde la sala, hablando por teléfono como si ya fuera la dueña del lugar. Sus tacones sonaban contra el mármol, un sonido seguro, arrogante, uno que siempre me desagradó. Victoria ya estaba en el comedor, sentada a la cabecera con un vaso de jugo de naranja en una mano y su teléfono en la otra, tarareando una vieja melodía de jazz, incluso eso sonando presuntuoso. El personal de cocina rondaba a su alrededor, rellenándole el vaso, atendiéndola en todo. Cuando entré, ni siquiera levantó la vista. Me senté en el extremo opuesto y me serví café, las manos temblándome un poco. El tintinear de la cuchara contra la taza me pareció más fuerte de lo normal. Mi padre no estaba. Supuse que se había encerrado en su estudio, escudándose en supuestas llamadas de negocios. Siempre era así, evitando el enfrentamiento y dejando que Victoria y Laura hicieran el trabajo sucio. Por primera vez, entendí lo sola que estaba en esa casa. Incluso el personal parecía mantener distancia, sin saber a quién debía lealtad. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Laura apareció más tarde con una bata de seda que no era suya, seguramente de Victoria, aunque sabía que pronto la reclamaría como propia. Se dejó caer en una silla, revisando el teléfono sin siquiera saludarme. Intenté comer, pero el estómago lo tenía hecho nudos. Cada bocado de pan me sabía seco y sin sabor. El silencio se rompió con el repentino y agudo timbre del portón. Todos nos quedamos quietos. En esa casa, las visitas siempre eran esperadas, nunca una sorpresa. El mayordomo se apresuró, pero papá llegó primero a la puerta, ya con el ceño fruncido. Desde mi lugar pude ver la luz de la mañana cayendo sobre el porche y a dos hombres con trajes oscuros y portafolios de cuero. Había algo en ellos, demasiado oficial para Savannah, una ciudad que todavía presumía de su encanto sureño. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó mi padre, con tono seco e impaciente. Victoria levantó la mirada, de pronto, todos se pusieron alerta. El más alto de los dos hombres dio un paso al frente, con una expresión cortés pero firme. Somos los abogados de la herencia de Margaret Harrison, dijo. Tan solo escuchar el nombre de mi madre hizo que el corazón me diera un vuelco. Sentí como la atención de todos se desplazaba hacia mí. El rostro de Victoria se endureció, sus labios se apretaron en una línea delgada. Esa mujer está muerta, dijo con brusquedad, su voz cortando el aire como un cuchillo.
No hay razón para que estén aquí. Están perdiendo su tiempo. Pero los abogados no la miraban a ella, me miraban a mí. El más bajo, que llevaba lentes plateados delgados y tenía un rostro amable, habló. ¿Es usted Sophie Harrison? Preguntó. Asentí, sintiendo que la voz se me atoraba en la garganta. Sí, soy Sophie. Él sonrió de una manera genuinamente tranquilizadora. Señorita Harrison, ¿podemos pasar? Tenemos asuntos importantes que discutir sobre la herencia de su difunta madre. Victoria intentó protestar de nuevo, pero papá levantó la mano, como si incluso él sintiera que algo serio estaba a punto de suceder. Los abogados atravesaron el vestíbulo y entraron en el comedor, colocando sus portafolios sobre la reluciente mesa de caoba. Laura levantó la vista de su teléfono, entrecerrando los ojos con suspicacia. El abogado más alto abrió su portafolio y sacó un sobre grueso. Señorita Harrison, su madre dejó un documento que debía ser entregado únicamente bajo circunstancias muy específicas. Hemos revisado a fondo sus instrucciones. Según este testamento, usted heredará toda la propiedad de su madre, Margaret Harrison, incluyendo esta casa y todas las inversiones relacionadas. La habitación entera pareció dejar de respirar. El vaso de jugo de naranja se le resbaló a Victoria de la mano, estrellándose contra la mesa. Papá solo miraba el sobre como si fuera una granada a punto de estallar. El tenedor de Laura cayó sobre su plato, su boca quedó abierta. Por un largo momento, nadie dijo nada. Sentí una oleada de emociones, sorpresa, incredulidad, y una esperanza salvaje, imposible, que me palpitaba en el pecho. El abogado continuó, con voz firme. Los bienes de su madre son considerables, señorita Harrison. Ahora es la única dueña de esta casa, así como de varias cuentas bancarias, acciones y propiedades. El valor total estimado supera los $7 millones, y esa cifra podría aumentar una vez que se liquiden sus cuentas en el extranjero. Victoria recuperó la voz primero. No, eso es imposible. Margaret nunca mencionó nada sobre un testamento, y Richard siempre debía manejar sus asuntos. Su tono se volvió agudo y desesperado. Esto es un error. Exijo ver los documentos. El abogado más bajo le entregó una copia. Victoria revisó las páginas con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las líneas como si pudiera hacer que las palabras cambiaran. Pero ahí estaba, en blanco y negro, mi nombre como única beneficiaria. Papá me miró, pálido, con una mezcla de sorpresa y, algo más. ¿Miedo, tal vez? ¿O arrepentimiento? Laura, siempre rápida para adaptarse, trató de sonar casual. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Todavía podemos vivir aquí? O sea, no es como si algo realmente cambiara, ¿verdad? Pero yo sabía, incluso antes de que la pregunta se desvaneciera en el aire, que todo había cambiado. Por primera vez, sentí algo feroz crecer dentro de mí, una sensación de poder, de justicia. Miré a los abogados y luego a mi familia. Mis manos dejaron de temblar. Los abogados guardaron sus portafolios y me agradecieron en voz baja. Me dijeron que se pondrían en contacto pronto para finalizar el papeleo. Victoria, blanca como un fantasma, murmuró algo por lo bajo y desapareció por el pasillo. Papá no dijo una palabra, sus ojos fijos en el suelo. Laura se apartó bruscamente de la mesa y subió corriendo las escaleras, azotando la puerta de su cuarto. Me quedé sola en el silencio, con el sol todavía entrando por las ventanas, el corazón latiéndome con alivio, dolor, y algo completamente nuevo, esperanza. Mi madre, incluso muerta, me había protegido. Y por primera vez en años, entendí que ya no estaba sola. El día, que comenzó con un golpe inesperado, pronto se llenó de un impulso propio. No imaginé lo rápido que los abogados se moverían, ni cuán eficientemente el mundo podía cambiar en solo unas horas. Tras la lectura del testamento secreto de mi madre, los hombres de traje se quedaron en la casa, yendo y viniendo entre sus portafolios y el antiguo estudio, haciendo llamadas a bancos, secretarios y hasta el juzgado del condado. Por primera vez desde el funeral de mi madre, la mansión se sentía viva con un propósito que no tenía que ver con los negocios de mi padre ni con las interminables fiestas de Victoria. Esta vez se trataba de mí, y de lo que mi madre me había dejado. Victoria intentó de todo. Primero gritó tan fuerte que me pregunté si los vecinos podían escucharla. Acusó a los abogados de fraude, agitando sus manos perfectamente cuidadas,
exigiendo hablar con sus superiores o con cualquiera que pudiera arreglar este absurdo error. Su voz resonaba contra los techos altos y los pisos de mármol. Pero los abogados, lejos de alterarse, se mostraron más calmados y precisos en sus respuestas. Repetían pacientemente que el testamento de Margaret Harrison estaba debidamente registrado, que todos los documentos estaban en regla y que todo había sido confirmado por el tribunal. Su poder, que siempre había parecido tan sólido, comenzó a desmoronarse ahí mismo, en medio de nuestra lujosa sala. Papá intentó negociar, lo que más me sorprendió. El mismo hombre que menos de 24 horas antes me había llamado perdedora ahora estaba frente a mí, luciendo viejo y cansado, con la confianza hecha pedazos. Sophie, comenzó, con una voz más suave de lo que jamás le había escuchado. Podemos hablar de esto. Esta casa ha estado en la familia por generaciones. Tal vez podamos encontrar una solución. Lo miré, sintiendo una punzada en el pecho que no era exactamente enojo ni exactamente lástima. Él siempre había esperado que yo me quedara en segundo plano, aceptando las obras de afecto o aprobación que me daba. Pero ahora, las tornas habían cambiado, y podía ver el miedo en sus ojos. Por primera vez en mi vida, yo no estaba esperando ser elegida. Ahora yo era quien elegía. Laura fue quizá la más patética de todas. No gritó como Victoria ni rogó como mi padre. Solo se quedó parada junto a la escalera, pálida y en silencio, aferrando su teléfono como un salvavidas. Cuando habló, fue apenas un susurro. Sophie, por favor no hagas esto. Somos hermanas, ¿no? Su voz temblaba, y por un momento casi le creí. Casi. Pero recordé su risa en el crucero, su sonrisa soberbia cuando mi padre la anunció como heredera. Recordé todas las veces que me vio encogerme en su presencia, sin jamás tenderme la mano. Los abogados nos reunieron en la sala para la formalidad final. Los papeles fueron firmados, notariados y testificados. La casa, todos los bienes, las cuentas, todo era oficialmente mío. El proceso tuvo algo de ceremonial. La sala, con sus techos altos y la luz inundando por las ventanas, se convirtió en mi salón del trono. Y las personas que siempre habían tenido poder sobre mí ahora parecían pequeñas e inseguras. Me quedé en el centro de la habitación, mi habitación ahora, y los enfrenté a todos, papá, Victoria, Laura. Me miraban, con los ojos muy abiertos, esperando algún gesto de piedad. Mis manos ya no temblaban. Quiero que todos salgan de esta casa, dije con voz clara, que resonó en el espacio. Pueden llevarse lo que trajeron. Nada más les pertenece. Victoria estalló. Malagradecida. Gritó. ¿Crees que puedes borrarnos después de todo lo que hemos hecho por ti? Su rostro estaba rojo, sus manos temblaban de furia. Esto no se acaba aquí. Te vas a arrepentir. Ya lo verás. Papá solo parecía cansado. Sus hombros se hundieron y miró al suelo. Por un instante me pregunté si estaba pensando en mi madre. No en Victoria, ni en Laura, ni en su reputación o dinero, sino en la mujer a la que alguna vez amó lo suficiente como para construir esta casa con ella. Pero si así fue, no dijo nada. Solo asintió, con los ojos apagados, y se dio la vuelta. Laura rompió en llanto. Por favor, Sophie, déjame quedarme. No tengo a dónde ir. Su voz era aguda, desesperada, la de alguien que siempre había contado con ser protegida y con que otros resolvieran sus problemas. Pero yo no cedí. Había pasado demasiados años tragándome mi dolor, dejando que ellos me dijeran quién era y cuánto valía. Anoche dejaron claro lo que piensan de mí, dije en voz baja. Esta es mi casa ahora, la casa de mi madre. Y ustedes ya no son bienvenidos aquí. En menos de una hora reunieron sus cosas. Vi desde el descanso de la escalera cómo Victoria daba órdenes al personal, exigiendo que empacaran sus joyas y zapatos de diseñador con especial cuidado. Papá se movía despacio, como si ya cargara el peso de una vida nueva que nunca quiso. Laura se sentó en el último escalón, llorando, hasta que Victoria la obligó a levantarse y ayudar. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio fue ensordecedor. Me quedé en el vestíbulo, rodeada de todos los ecos de mi infancia. Los retratos, los jarrones, la alfombra gastada en las escaleras. Cada objeto se sentía distinto ahora. No solo eran recuerdos de la familia que había perdido, sino del futuro que por fin podía reclamar. Mis manos volvieron a temblar, pero esta vez de una liberación abrumadora,
no de miedo. Esa noche, la mansión se sintió inmensamente grande y silenciosa. Recorrí las habitaciones, tocando las paredes, pasando mis dedos por la baranda de madera pulida, sintiendo la textura de mi historia. Me senté en el piano de cola del salón, el mismo que mi madre solía tocar en las tranquilas mañanas de domingo. Dejé reposar mis dedos sobre las frías teclas, recordando el suave sonido de sus canciones favoritas flotando por la casa. Por primera vez en años, me dejé llorar, no por tristeza, sino por alivio, gratitud y por un duelo que por fin se me permitía sanar. Mientras la luz de la luna se filtraba por las ventanas, cerré los ojos y escuché el silencio. Sentí a mi madre conmigo, su presencia suave pero firme, como una certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Por primera vez en mi vida, realmente estaba en casa. Después de que mi familia se fue, el mundo fuera de mi puerta pareció cambiar y reacomodarse. La gran casa antigua, antes llena de voces que me hacían sentir pequeña, ahora resonaba con posibilidades. Durante algunos días, caminé por los pasillos vacíos, a medias incrédula. A veces me detenía frente a una ventana, sintiendo el sol en mi rostro, y me susurraba a mí misma, esto es mío. De verdad es mío. Con cada hora que pasaba, se trataba menos de lo que le había quitado a mi padre y más de lo que quería crear para mí misma. Las noticias viajaron rápido por Savannah. En una ciudad que vivía de viejas fortunas y viejos chismes, mi historia se regó como pólvora. Casi podía sentirla deslizándose por las calles arboladas, susurrada entre vecinos en sus porches, y pasando de boca en boca por encima de las cercas de los jardines. Personas que apenas me habían reconocido en eventos de caridad ahora me sonreían cuando me veían en el supermercado. Recibí invitaciones a brunches y fiestas de mujeres que antes me miraban como si fuera invisible. Hubiera sido fácil disfrutar de su atención repentina, pero no podía quitarme de la cabeza que su amabilidad era tan frágil como las tazas de porcelana que chocaban en sus fiestas de jardín. Su calidez no era para mí, sino para mi recién adquirida riqueza y el misterio del testamento secreto de mi madre. Dejé de importarme por la opinión de Savannah. Por primera vez, no necesitaba su aprobación, y esa libertad valía más que todos los dólares en mis cuentas. En lugar de eso, volví mis pensamientos hacia adentro. ¿Qué quería yo, realmente? ¿Qué sueños había dejado de lado mientras intentaba hacer felices a los demás? Las respuestas llegaron despacio, como la marea que sube. Quería ver el mundo, aprender y crecer más allá de las paredes de mi casa de infancia. Quería saber en quién podía convertirme cuando ya no me encogiera para encajar en las expectativas de otros. Así que hice planes. Me reuní con los abogados otra vez, no para pelear o defenderme, sino para organizar, invertir y prepararme. Le di al personal de la casa una opción: podían quedarse o yo les ayudaría a encontrar nuevos trabajos. Sin resentimientos. La mayoría decidió quedarse, diciendo que la casa se sentía más ligera, como si por fin hubiera pasado una tormenta. Con su ayuda, restauré algunas habitaciones, abrí cortinas que habían estado cerradas por años y dejé entrar la luz del sol. El retrato de mi madre, que Victoria había desterrado al ático, fue limpiado y colgado nuevamente sobre la chimenea en el salón principal. Su sonrisa suave parecía bendecir el cambio. Cuando todo estuvo en orden, hice mis maletas y viajé. Empecé en Nueva York, un lugar que mi madre soñó alguna vez con mostrarme. Recorrí galerías de arte y mercados llenos de gente, comí pizza en las esquinas y dejé que la energía de la ciudad se metiera en mis huesos. Tomé una clase de pintura en Greenwich Village e hice amigas que también empezaban de nuevo, algunas mayores, otras más jóvenes, todas buscando encontrarse a sí mismas. Después volé a Londres. La historia de la ciudad me envolvía mientras caminaba por el Támesis, visitaba librerías antiguas y tomaba té en cafés acogedores. Sentía a mi madre cerca, como si pudiera percibirla en cada pincelada de la National Gallery y en cada flor de Hyde Park. Pasaba largas tardes dibujando, llenando cuadernos con recuerdos y sueños. Crucé el canal y pasé un mes en París, viviendo en un pequeño departamento rentado sobre una panadería. Aprendí a pedir café en francés, cometí errores y me reí de mí misma. Por las noches, me sentaba en pequeñas plazas y veía pasar el mundo, sintiendo por primera vez que estaba exactamente donde debía estar, aunque fuera solo por un rato. Pero sin importar dónde estuviera, ya fueran las luces deslumbrantes de Broadway, la niebla gris sobre el London Eye o el resplandor dorado de un atardecer en París, pensaba en casa.
Pensaba en otras mujeres que quizá caminaran por el mundo cargando el tipo de dolor y soledad que yo había conocido. Recordaba lo perdida que me había sentido, lo desesperada que estaba por un lugar al que pertenecer. Así que, cuando por fin regresé a Savannah, supe lo que quería hacer. Decidí convertir la casa de mi madre en algo nuevo, un lugar donde las mujeres pudieran sanar y empezar de nuevo, tal como yo lo había hecho. Empezó con una idea sencilla, un refugio, un retiro, un hogar para mujeres en transición. No solo un techo y 4 paredes, sino un santuario lleno de belleza y amabilidad. Busqué consejeras, trabajadoras sociales y organizaciones locales. Renové y reorganicé las habitaciones, llenándolas de luz cálida, flores frescas y camas suaves. Pinté los cuartos de huéspedes en colores vivos y esperanzadores. Construí un estudio para arte y música, recordando cómo esas cosas me habían ayudado a encontrarme otra vez. Llamé al proyecto La Casa de Margaret, en honor a mi madre. Pronto, mujeres de todos los caminos de la vida empezaron a llegar. Algunas escapaban de matrimonios rotos, otras huían de la soledad, y algunas solo necesitaban un lugar seguro para recuperar el equilibrio. Traían a sus hijos, sus historias y sus esperanzas. La casa se llenó de risas, lágrimas y de la fuerza silenciosa que crece cuando la gente sabe que está segura y aceptada. Ver transformarse a estas mujeres fue el regalo más grande que pude imaginar. Juntas, compartíamos comidas en el viejo comedor, trabajábamos en el jardín plantando rosas e hortensias, celebrábamos cumpleaños y pequeñas victorias. Los ecos de las discusiones pasadas y los silencios fríos fueron reemplazados poco a poco por música, conversaciones y el suave murmullo de la vida regresando. En cuanto a mi padre, Victoria y Laura, rara vez pensaba en ellos. Se rumoraba que se habían mudado a un pequeño departamento en Atlanta. A veces veía sus nombres en las páginas sociales, siempre asociados a las fiestas o causas de alguien más, pero no significaban nada para mí. No gastaba mi energía en venganza ni en arrepentimientos. Ese capítulo había terminado. Encontré paz en las cosas sencillas, caminatas al amanecer junto al río, noches leyendo junto a la chimenea, viendo cómo las mujeres de la casa de Margaret encontraban su voz y hacían sus planes. Sabía que mi madre habría estado orgullosa, no solo porque había protegido su legado, sino porque lo había usado para ayudar a otras a levantarse. Al final, la felicidad no vino de ganar, sino de vivir una vida honesta y libre. Ya no era la hija callada y olvidada, ni la perdedora en la cubierta de un crucero. Era Sophie Harrison, fuerte, independiente y finalmente en paz.